Hola a todos, mi nombre es Loraine Benítez y junto con mi equipo de trabajo, que está conformado por Andrea Castel, Luisa Castro, Mayla Estrada, Sofía Hernández y Solmari Hernández, vamos a hablarles hoy sobre la enfermedad de Parkinson. La enfermedad del Parkinson es una enfermedad degenerativa y progresiva debido a la pérdida de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra del mesencéfalo. Sus manifestaciones son temblor en reposo, rigidez, enlentecimiento en los movimientos, alteraciones en la postura y la marcha, la aparición temprana de problemas en la memoria o alucinaciones no debidas al tratamiento. Indica la presencia de demencia con cuerpos de Lewy. El primero en descubrir esta enfermedad del Parkinson fue James Parkinson en el año de 1817, en el cual él pensaba que las alteraciones del funcionamiento se daban en la médula espinal, en el cual este se podía extender hacia el bulbo raquídeo. En 1880, Jean y Martin bautizaron la parálisis agitante como la enfermedad del Parkinson. En 1919 y 1920, la epidemia de la influenza española, descrita por Bon Economo, esto ocasionó que 5 millones de personas desarrollaran el síntoma de Parkinson después de haber padecido esto. Fenol y Will en 1955, al lesionar el globus pallidus, tuvieron éxito en 73% de sus pacientes. Sin embargo, en 1956, Arlen Scott descubrió la alteración en la concentración de dopamina y sostuvo que la sintomatología parsónica se debía a la disminución de este neurotransmisor, por lo que recibió en el año 2000 el Premio Nobel de Fisiología. En 1960, Hall Curry y Bill Mayer inyectaron dopa en pacientes con enfermedad del Parkinson y con ello observaron resultados espectaculares. En 1967, George Constantin Cotsias, del Laboratorio Nacional World Heart de Nueva York, administró levodopa por vía oral, creando así un método terapéutico efectivo. La utilización de la cirugía fue un declive hasta la década de 1980, cuando se evidenció que la solo utilización del medicamento no podía curar la enfermedad, además de la presencia de otros efectos secundarios con una mejor comprensión de la patología. Los esfuerzos se encaminaron a abordar quirúrgicamente otros sitios de los ganglios basales mediante el impulso de tejidos. La estimulación profunda en los núcleos, ya conocidos además del núcleo subtalámico, así como el uso de la radiocirugía. Los síntomas parkinsónicos, principalmente el temblor y la braquinesia debido a la enfermedad de Parkinson, parálisis suprananuclear progresiva, degeneración corticobasal, demencia frontotemporal y demencia por el cuerpo de Lewy. Se observa en el 15% de las personas ancianas y el casi 50% de los mayores de 80 años. La enfermedad de Parkinson es la causa más frecuente de síntomas parkinsónicos. En los países industrializados, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad del Alzheimer, que afecta el 1% de la población mayor de 55 años y el 3% de la mayor de 70 años. La edad promedio de inicio son los 60 años de edad y en el 80% de los casos los pacientes desarrollan esta enfermedad entre los 40 y los 70 años de edad. Solo el 5% presentan síntomas antes de los 40 años. Las personas que desarrollan la enfermedad entre los 21 y los 40 años son diagnosticados con enfermedad de Parkinson, de aparición temprana y de origen. Etiología. Aunque se sabe que la alteración patológica que subyace a la enfermedad de Parkinson es la pérdida de las neuronas dopaminérgicas
en el área ventral de la pars compacta de la sustancia negra. Aún no se conoce la causa de la enfermedad de Parkinson. En la mayoría de los casos se debe a la interacción de factores ambientales y genéticos. Los mecanismos propuestos como causas de este padecimiento incluyen el estrés oxidativo, producto del efecto de las especies reactivas de oxígeno, formadas a partir de las reacciones metabólicas normales, como la de la generación de la energía de las mitocondrias, de la actividad del sistema enzimático hepático citócromo P450, por la exposición al humo del tabaco o de los gases emitidos por automóviles e industrias. Esto y radiaciones ionizantes, al consumo exagerado de alcohol y a la infección por virus. La excitoxicidad debida a una activación sostenida y excesiva de los receptores para aminoácidos excitadores como el ácido glutámico, Ahora hablaremos un poco sobre el papel que puede jugar la genética en la enfermedad de Parkinson. Los estudios familiares y de gemelos han permitido identificar los genes causales y variantes genéticas que incrementan el riesgo de padecer esta enfermedad. Por ejemplo, el llamado PAR8, localizado en el cromosoma 12, el gen SNCA mutado de la alfa-sinucleína, componente de los cuerpos de Lewy, localizado en el cromosoma 4, primera mutación identificada en la enfermedad de Parkinson con transmisión autosómica dominante. Las mutaciones en los genes del cromosoma 6 que codifican la proteína Parkin son los defectos hereditarios más frecuentemente observados y se asocian particularmente con la forma autosómica recesiva juvenil de la enfermedad de Parkinson de inicio temprano. La pérdida de neuronas dopaminérgicas ocurre por lo regular en la vejez, sin embargo es menos grave y afecta otros tipos de células de la pars compacta de la sustancia negra del mesencéfalo. La pérdida de las neuronas dopaminérgicas en los circuitos frontocórtico estriatotalámico se relaciona con los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, y desde la década de 1980 existe un esquema clásico de la enfermedad mediada por los receptores dopaminérgicos D1, D5, D2 a D4 por las vías directas e indirectas desde la sustancia negra hacia el neostriado. Su desbalance produce esta enfermedad. Bueno, las manifestaciones motoras comienzan focalmente por lo común en una de las extremidades. Al principio se manifiesta en un solo lado, pero luego progresan al lado contrario. Los síntomas motores consisten en el temblor, que es el síntoma más frecuente de esta enfermedad, que al comienzo de la enfermedad es el temblor en reposo. Los dedos de las manos son los más afectados, donde se observa el signo de la cuenta de monedas. También puede existir el temblor en las extremidades inferiores. Pueden afectarse los músculos de la mandíbula y de la lengua. Las alteraciones del tono muscular, tanto músculos flexores como los extensores, están afectados en el paciente con esta enfermedad de Parkinson, por lo que pueden observarse las siguientes alteraciones del tono muscular, que es el aumento del tono muscular en reposo y disminución en la distensión durante la movilización pasiva. La cinesia se define como la ausencia de movimientos y tiene distintas formas de manifestarse. La hipocinesia consiste en la disminución de la frecuencia y la amplitud de los movimientos espontáneos, y la marcha parkinsónica se caracteriza por la tendencia a la flexión y la disminución en la amplitud de la zancada. La brachinesia se caracteriza por la disminución de la velocidad.
Fenol y Will en 1955, al lesionar el globus pallidus, tuvieron éxito en 73% de sus pacientes. Sin embargo, en 1956, Arlen Scott descubrió la alteración en la concentración de dopamina y sostuvo que la sintomatología parsónica se debía a la disminución de este neurotransmisor, por lo que recibió en el año 2000 el Premio Nobel de Fisiología. En 1960, Holt Kirby y Bill Mayer inyectaron dopa en pacientes con enfermedad del Parkinson y con ello observaron resultados espectaculares. En 1967, George Constantin Cotsias, del Laboratorio Nacional World Heart de Nueva York, administró levodopa por vía oral, creando así un método terapéutico efectivo. La utilización de la cirugía fue un declive hasta la década de 1980, cuando se evidenció que la solo utilización del medicamento no podía curar la enfermedad, además de la presencia de otros efectos secundarios con una mejor comprensión de la patología. Los esfuerzos se encaminaron a abordar quirúrgicamente otros sitios de los ganglios basales mediante el impulso de tejidos. La estimulación profunda en los núcleos, ya conocidos además del núcleo subtalámico, así como el uso de la radiocirugía.